La casa de las ánimas. Mi madre me contaba que en el pueblo donde vivía de niña era un lugar extraño. De día era un lugar jovial, pero de noche, cuando la oscuridad se apoderaba de las calles y casas, no lo era tanto. En la época en la que muchos se alumbraban aún con velas, la noche traía sentimientos de inquietud entre tantas historias que se transmitían del boca a boca. Una de esas historias era la de Doña Rosita. Doña Rosita era una mujer amable y sencilla. A todos les caía bien. Desgraciadamente, como fue el caso de muchas mujeres de esa época, su esposo tenía un grave problema con la bebida, lo que hacía que poder llegar a fin de mes con el gasto fuera casi imposible. Esto mismo le generaba muchos problemas de vivienda, ya que al ser su esposo un irresponsable que no se preocupaba por el gasto, no podían pagar a tiempo las cuotas del alquiler, por lo que cada fin de mes pasaban de casa en casa de alquiler moviéndose. Así pasó mucho tiempo, doña Rosita junto a sus dos pequeños hijos de 8 y 9 años lidiando con la vida tan despreocupada de su esposo. Ella, para intentar buscar una estabilidad, comenzó a vender verduras en el mercado local. Esto le ayudó un poco para al menos sustentar el pago del alquiler y algunos gastos escolares de sus hijos. Un día, cuenta mi madre, doña Rosita, cansada de la vida tan miserable que le daba a su esposo a ella y a sus hijos, decidió dejarlo y se fue en busca de un lugar donde vivir. Al fin y al cabo, la venta de verdura ya le estaba dejando ganancias que le permitían iniciar una nueva vida. Su esposo, como buen macho de esa época, la amenazó con hacerle daño si trataba de dejarlo, pero con la ayuda de unos familiares, doña Rosita pudo salir de ese infierno para iniciar una nueva vida. Fue entonces que en su afán por encontrar un lugar seguro y cómodo para vivir, decidió alquilar una casa que se encontraba algo retirada del pueblo. Esta casa estaba dentro de los límites de una finca, por lo cual tenían seguridad garantizada con guardias, de los cuales se hizo amiga en poco tiempo debido a su actitud tan gentil. Un día, mientras don Amadeo, uno de los guardias, estaba ayudándole para cargar en una carreta unas cajas de zanahorias que vendería en el mercado, le hizo una pregunta. Disculpe, doña Rosita, hay algo que me tiene inquieto. Quisiera hacerle una pregunta. Doña Rosita, algo extrañada, le preguntó el qué era lo que quería preguntarle, y don Amadeo le dijo, Doña Rosita, ¿no ha escuchado ruidos extraños en la casa donde está viviendo? Doña Rosita, bastante extrañada, le dijo que no, que ella al terminar el día estaba muy cansada y dormía profundamente hasta que amanecía. Entonces, don Amadeo le preguntó si sus hijos no habían visto o escuchado algo extraño, a lo que doña Rosita le dijo que ellos no le habían dicho nada, pero que notaba que el menor, Marquito, ya tenía unos cuantos días que se veía algo inquieto, pero ella pensaba que se debía a que estaban en semana de exámenes y el niño estaba preocupado por sacar malas notas, ya que doña Rosita, así como era gentil, era estricta al respecto de la educación de sus hijos. Don Amadeo le dijo a doña Rosita que prestara atención a lo que su hijo pudiera haber visto o escuchado, ya que desde hace unos años en esa casa se sentían cosas muy extrañas. Antes solamente se utilizaba como bodega, pero varios de los trabajadores de la hacienda contaban historias de que en ese lugar las cosas a veces se movían o que incluso en el área de los baños sentían que les jalaban los pies. No es por asustar a doña Rosita, dijo don Amadeo, le cuento esto para que esté prevenida de lo que sea que pueda haber ahí. La tarde de ese mismo día, cuando Marquito y Juliancito regresaron de la escuela, doña Rosita no perdió el tiempo para preguntarles con mucho tacto si habían visto u oído algo fuera de lo común en la casa. Los niños entonces se vieron las caras el uno a otro, y Marquito, el más pequeño, poniendo una cara angustiada, le dijo a doña Rosita, Mamita, no quería decírtelo porque pensé que me regañarías, pero el jueves pasado escuché debajo de mi cama que alguien me llamaba. Me decía, Marquitos, ven aquí, tengo dulces de leche para ti. Yo solo me tapé con la cobija y cerré los ojos, pero seguía escuchando la voz cada vez más cerca hasta que escuché como me susurraba al oído. Doña Rosita se puso pálida en ese momento. Posiblemente si don Amadeo no hubiera hablado con ella, no le hubiera creído al niño y lo hubiera castigado por inventar ese tipo de historias. Entonces doña Rosita le preguntó a Juliancito si a él le había pasado eso también, a lo que el niño respondió
Después que Marquitos le contó lo que pasó, él se quedó despierto la noche siguiente para ver si escuchaba algo, y lo que escuchó fue que como salían unos ruidos agudos debajo de la cama de Marquitos. Se escuchaban como cuando el profe Ramón escribía en el pizarrón de la escuela. Doña Rosita, atónita, les dijo a sus niños de la manera más serena posible que tal vez era su imaginación y que esa noche dormirían con ella en su habitación para que estuvieran más tranquilos. Entonces cayó la noche. Era una noche de luna. Podía distinguirse por los leves rayos de luz que penetraban en los cristales de la ventana. No se escuchaba ni un alma en la calle, un silencio sepultural digno de un cementerio, acompañada quizá de los ruidos de las caminatas de las cucarachas que habían empezado a llegar a la casa y se movían en estrepitosa locura buscando migajas de la cena de ese día. Doña Rosita estaba en guardia esa noche, mientras sus retoños conciliaban el sueño, después de varios días de no poder dormir bien a causa de ese extraño fenómeno. Pasaron varias horas y doña Rosita seguía esperando a escuchar algo, alguna señal de que lo que le dijeron sus hijos y don Amadeo no fuera más que un delirio de un viejo burlón y unos niños a los cuales puede que éste mismo haya sugestionado con cuentos de terror. Así pasaron un par de horas más. No se escuchaba nada y doña Rosita estaba seriamente pensando en irse a dormir y reprender a sus hijos por mentirosos. A lo mejor todo fue inventado por ellos, ya que no se habían acostumbrado a la idea de dormir solos, y para doña Rosita esas eran malas mañas de jovencitos que ya no deberían comportarse como niños pequeños. O entonces, que mientras daba unos pasos en el piso de madera con sus pies descalzos, que escuchó un leve golpeteo que provenía de la habitación de sus hijos. Pensó, por un momento, que podría ser quizás algún ratón, pero sus suposiciones se desvanecieron al instante al escuchar que los ruidos eran más fuertes de lo que podría ser un simple ratón. Se acercó sigilosamente a la puerta de la habitación con un sudor frío recorriendo su espalda. Algo dentro de ella le decía que no sería buena idea abrir esa puerta, pero no podía arriesgarse. Bien podría tratarse de un ladrón que podría hacerle daño a ella y a los niños. En dado caso, saldría corriendo y le avisaría a los guardias cercanos para que la auxiliaran. Entonces, empezó a escuchar cómo venía de dentro de la habitación un pequeño llanto, a la vez que escuchaba cómo las patas de una cama hacían ruido como que si alguien la levantara y la moviera, como si estuviera buscando algo. Fue ahí cuando en un momento de valor doña Rosita abrió un poco la puerta sin hacer ruido, para que quien fuera que estuviera ahí no la notase, y fue entonces cuando por una rendija vio algo que hizo que en ese momento el alma se le fuera del cuerpo. Esa cosa, si podía llamársele cosa, estaba ahí. Era un torso esquelético, con señales de arrugas en su piel demacrada y azul, resaltada aún más con el reflejo de la luna. Unos mechones de cabello descuidado caían desde su cabeza, que era ovalada, con una forma sumamente alargada. Su nariz era aguilucha, con fosas nasales enormes de las cuales salían varios vellos nasales y escurría una especie de mucosidad púrpura desagradable que casi la hacía vomitar. Unos brazos largos y huesudos que tenían al final unas manos con 4 dedos, de los cuales tenían uñas largas, descuidadas y casi podridas, se enroscaban de manera grotesca, de las cuales se podía ver pequeños gusanos moverse entre las comisuras de estos y los dedos. Esa cosa, si podía tan siquiera llamársele así, no tenía abiertos los ojos, parecía que los tenía cerrados, a la vez que los tenía cosidos con hilos negros, los cuales le habían causado una infección y hacía que le pululara una especie de pus verdosa que se mezclaba con la mucosidad púrpura que brotaba de su nariz. Todo esto cayendo directamente en su boca, la cual recordaba mucho a la de un caballo cuando relincha y muestra los paladares resaltados. Pero este tenía los dientes marrones de lo podridos que a su vez estaban con la mezcla de la pus y la mucosidad. Se mezclaban con unos borbotones rojizos que expulsaba de su boca mientras jadeaba en un intento por hacer lo que doña Rosita presume era respirar. El shock al ver esa cosa subiendo y bajando la cama de Marquitos en un intento desesperado de lo que parecía era buscarlo, casi hace que doña Rosita se desmaye, pero ella poco a poco se alejó de ese lugar para regresar a la habitación con sus hijos. Una vez llegó ahí, cerró las ventanas
y atrancó la puerta con el cuidado de no hacer ruido. Se metió a la cama y abrazó a sus criaturas mientras los cubría con la sábana y se ponía a rezar todas las oraciones que se sabía de memoria, pidiéndole a Dios que la protegiera a ella y a sus retoños. Entonces una tensa calma se apoderó del lugar. Se escuchaba el viento soplar, las cucarachas caminar, el sonido de las hojas de los árboles siendo arrastradas por el ventarrón que azotaba la casa. Fue ahí cuando se escuchó ese sonido gutural, que parecía una regurgitación constante, y el vacío que iba acercándose a la puerta de la habitación. Ese sonido, como si alguien estuviera arrastrando un costal sobre tierra seca, se iba acercando hasta que se detuvo en la puerta, solamente detenida por un madero haciendo tranca. La puerta comenzó a moverse como si la empujaran, como si alguien o algo quisiera entrar. Sonidos de golpes desesperados al mismo tiempo que unos gritos ahogados se escuchaban en una regurgitación salida del mismo infierno. Esa funesta y macabra sinfonía hizo que los infantes despertaran y comenzaran a gritar abrazando a su madre, pidiéndole que no los dejara solos, mientras la aterrada mujer le gritaba a ese engendro: «Lárgate, no te hicimos nada». El furioso rugir de la desesperación, llanto y gritos llegó a su fin durante un momento. Solamente se escuchaba ese sonido de algo arrastrándose tras esa puerta. Fue cuando debajo de la puerta, en el diminuto espacio que hay entre ella y el piso, poco a poco y lentamente, una especie de gusano comenzó a deslizarse, mientras los tres pobres desgraciados veían petrificados cómo no solamente era uno, sino 4 gusanos, que resultaron ser los dedos huesudos y putrefactos de esa cosa que doña Rosita había visto, y haciendo una seña como si le llamara, esa cosa le dijo: «Ven, Rosita, tengo dulces, ven». Doña Rosita entonces gritó: «Vete al demonio». Entonces esa cosa gritó, pero no era un grito gutural y ahogado como los de antes. Era un grito rabioso que se escuchó hasta fuera de la vivienda. Con furia, esa cosa sacó su mano debajo de la puerta llevándose un poco de esta consigo, y se escuchaba como esa criatura se retorcía y golpeaba contra las paredes de la casa. Entonces, el silencio de nuevo. Los niños estaban llorando, con nudos en sus pequeñas gargantas de infantes abrazados a su madre. Rosita, con lágrimas en los ojos y temblando, se quedó inmóvil, viendo esa puerta que esa noche no se dio. El shock fue interrumpido por unos gritos de hombres, los cuales estaban afuera de la casa, gritando el nombre de doña Rosita para que ésta atendiera. Al no obtener respuesta, estos entraron por la fuerza y llegaron a la habitación, donde solo encontraron a las 3 pobres almas desconectadas de este mundo. «Rosita, Rosita», decía uno de los hombres. Era don Amadeo, que escuchó los gritos en la casa y corrió a avisarle a los demás guardias para que fueran a apoyarle. Pasado un mes, Rosita y sus hijos comenzaron a volver a la normalidad. El trauma los había dejado mudos, no hablaban y tenían la mirada perdida. Pero gracias a la ayuda de sus familiares y a un sacerdote, poco a poco comenzaron a volver a la normalidad. Una vez pudo hablar Rosita, les contó todo lo sucedido con la repugnante criatura. Hoy día Rosita tiene 80 años. Es una feliz abuela que adora a sus nietos y los cuida como un tesoro. Me cuenta mi madre que doña Rosita, después del incidente y su recuperación, se fue del pueblo. Muchos le decían que posiblemente eso que le atacó fue una bruja enviada por su esposo para que le hiciera un daño a ella y a sus hijos. Pero ella no lo cree, ya que después de ese acontecimiento nunca más pasó algo similar. Cuentan que los hijos de doña Rosita, una vez fueron adultos, intentaron regresar a esa casa para superar ese trauma por completo, pero cuando llegaron ya no estaba. Lo único que reconocieron fue a un ya bastante anciano don Amadeo, que seguía ahí. Don Amadeo, al reconocerlos, les contó lo que pasó en esa casa cuando ellos se fueron. Unos 6 meses después de que ellos se retiraron, unos peones de la hacienda pasaron ahí un par de noches mientras remodelaban la casa. Pero una noche, al igual que cuando vivían con su madre en esa casa, se escucharon gritos y disparos. Cuando todos llegaron,
Se toparon con que los dos peones estaban de rodillas en la sala, mientras sus partes íntimas sangraban y ellos tenían los ojos en blanco. Murieron a los 3 días en el sanatorio del pueblo. Fue cuando el dueño de la hacienda mandó a demoler la casa. Lo raro del asunto es que no se encontró nada raro entre los escombros y es la fecha que no se sabe qué era esa cosa que acechaba en las noches de luna en la que llamaron la casa de las ánimas. Y hasta aquí el relato del día de hoy. Si este te gustó, por favor, házmelo saber en la caja de comentarios. También te pido que me puedas regalar un like y una suscripción si este contenido te ha gustado. Así podré traer nuevas historias para poder irlas narrando cada cierto tiempo. Te agradezco mucho por llegar al final del video. Yo soy el Pollo y te deseo unas felices pesadillas.